tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Para los que no lo sepan, me llamo Gloria y soy la vicepresidenta del Centro Riojano. Algunos me miran como diciendo, anda, que nos acabas de descubrir América. Vale. Esta tarde, y como ya viene siendo habitual todos los meses, tenemos a doña Esperanza Torija Isasa, que es una experta, bueno, es una experta de alimentos todos, y el de hoy ya hemos hecho hasta chistes con ello. Nos ha dicho que nos podemos comprar el anillo ese para guardar los venenos, por si alguien nos cae mal. Ya se está riendo, es que es mentira, me lo estoy inventando. Bueno, pues nada, ya sabemos que doña Esperanza es doctora en farmacia y catedrática de nutrición y bromatología. Quiero agradeceros la presencia a todos ustedes. Venimos porque sabemos que todas estas conferencias son súper interesantes. Así que, bueno, vamos a dejarle a Esperanza que nos cuente lo de sus venenos, que va a ser. Pues cuando quieras, Esperanza. Muy bien. ¿Te lo dejo o me lo...? Es que no me ha dejado leer su currículum. Dice que no. Es muy humilde. ¿Y así de alto? Sí, como estoy más cerca. Así, más acá. Así, es que como luego me giro, así está bien. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por venir. Porque muchas veces cuando doy alguna charla el día se pone feo. Me parece que ha mejorado un poco. Entonces, ¿los venenos? Sí. Bien, pues como siempre quiero agradecer a don José Antonio Rupérez, presidente del centro, y a la Junta Directiva en que sigan pensando que se pueden incluir estos temas, y especialmente a Gloria, a nuestra vicepresidenta, porque nos acompaña siempre y porque está pendiente de estos temas. Bueno, pues hoy cambiamos el tercio, no vamos a hablar del valor nutritivo de los alimentos, sino que vamos a hablar de algunos ejemplos en el mundo sobre alimentos y venenos. Sabemos que los envenenamientos han existido a lo largo de toda la historia, incluida la actualidad, y hay muchos tipos de venenos, pero no nos vamos a fijar en, por ejemplo, los Borgia que usaban, que era arsénico y demás, sino que vamos a hablar de qué relación puede haber entre alimentos y venenos, tanto en el sentido de que el alimento, como veremos después, tenga un compuesto tóxico y que se sepa y se utilice como veneno. A veces el alimento sirve de vehículo para incluir un tóxico y en ocasiones hay alimentos que están incluidos en fórmulas de antídotos. Bueno, lo primero que debemos ver es la diferencia entre veneno y tóxico. Cuando hablamos de veneno hablamos de una sustancia que se utiliza con una intención criminal, y el tóxico es una sustancia que también se puede utilizar con mala intención, de naturaleza química, que causa alteraciones en el organismo, que es cuestión de la dosis, como ya decía Paracelso, pero que además puede causar efectos leves o incluso graves y la muerte. Y una intoxicación es el conjunto de trastornos que derivan de la ingesta de un tóxico o un veneno. Bueno, los venenos en general, se han visto reflejados en muchas obras de literatura, de historia, de cultura en general, en la pintura, y aquí tenemos dos ejemplos, que son el de la izquierda, es Cleopatra probando venenos con los prisioneros, y el de la derecha probando venenos con Locusta, probando venenos con esclavos. Pero luego está la otra vertiente, es el cine y la televisión, que nos cuentan historias de venenos. Y digo la televisión por estas series de crímenes del CSI, todas estas, que hay algunos ejemplos que vamos a comentar esta tarde, que yo en clase a los alumnos les decía, es que por ejemplo la mantequilla de cacahuete se ha utilizado para matar a una persona, porque sabían que tenía un problema de alergia y le daban la mantequilla de cacahuete. O un pez de Japón, el pez fugu, que veremos después, que también les traían la toxina, y eso lo he visto yo en películas, ¿no? Y se lo inyectaban y así mataban a la gente. O sea que el cine y la televisión nos cuenta historias. Pero claro, luego está lo que es la verdadera ciencia y la específica de la toxicología, por medio de la cual se conocen estos compuestos.
Esta imagen está difusa porque, claro, al agrandar el tamaño se pierde nitidez, pero este cuadro es de la serie negra de los desastres de la guerra de Goya y es gracias a la almorta. Durante la guerra de la independencia se comían muchas almortas en la zona de la Mancha. Sabéis que las almortas se utilizan para hacer las gachas. Entonces, comer gachas de vez en cuando, o sea, la almorta tiene unos compuestos que son tóxicos, pero no mortales. Entonces, cuando se toman almortas de vez en cuando no pasa nada. Lo que no puede ser es que se coman muchas almortas, que es lo que ocurrió durante la guerra de la independencia, que quitaba el hambre, pero indudablemente causó intoxicaciones graves. Bueno, en los alimentos, y ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, encontramos los compuestos nutritivos, compuestos responsables del color, del aroma, que es lo que llamamos compuestos sensoriales, y compuestos indeseables. Lo que llamamos tóxicos naturales, compuestos que proceden del procesado o de una contaminación. Y muchos de esos tóxicos naturales son los que, bueno, muchos, vamos a ver algunos ejemplos en esa línea. Lógicamente, hay muchísimos compuestos en los distintos alimentos, distintos compuestos, y dentro de un mismo alimento, distintos compuestos. Los alimentos pueden tener esos compuestos tóxicos naturales del procesado o la contaminación que le causen una intoxicación a todo el mundo o solamente a determinadas personas. En algunos casos, pues los compuestos no son tóxicos, pero pueden perjudicar a personas que tienen intolerancias o alergias. También, como os comentaba antes, los alimentos pueden servir de vehículo para incorporar sustancias tóxicas o venenos, y de esto vamos a ver algún ejemplo. ¿De dónde vienen esos compuestos tóxicos de los alimentos, esos tóxicos naturales? Pues del propio metabolismo de lo que es el organismo animal o el organismo vegetal, y los fabrican esos compuestos como defensa ante sus depredadores. Bueno, en otros casos se produce acumulación de toxinas marinas, o sea que no es del propio metabolismo del pescado, del marisco, sino que los acumula esas toxinas marinas. Y en este sentido vamos a ver, esto es lo que os decía el pez globo. El pez globo tiene muchísima fama en Japón, les gusta muchísimo, pero es que es mortal a nivel de una cantidad mínima. Entonces en los restaurantes, bueno, ya veis que ahí están en el mercado, hay un platito. En los restaurantes hay personas expertas que separan solo la parte muscular, porque la sangre, las vísceras, ahí está el veneno. Entonces tienen que tener mucho cuidado. El problema es que es una toxina que afecta al sistema nervioso, es una neurotoxina y es termorresistente, o sea que no se destruye por el tratamiento térmico. Y aún así lo siguen comiendo. O sea que a la gente le gusta muchísimo. Bueno, pero no se mueren, ¿no? No. Sí, se mueren. Sí, se mueren si tienen la toxina, se mueren. Pero claro, procuran que no tenga toxina. Y luego lo de la acumulación, bueno, no se sabe todavía, la ciencia no ha acabado de demostrar si es una toxina del propio pescado o es acumulación, como en el caso que hemos oído hablar muchas veces de las mareas rojas. Las mareas rojas son esas microalgas que se acumulan en mejillones, almejas y demás. Claro, ahora en toda la producción de moluscos se controla muchísimo el agua, porque a veces no se ve la marea roja, las algas tienen otro color y no se ven. Entonces se investiga el agua. Si el agua está contaminada, lo que hacen es parar la venta y los propios moluscos se van depurando. Ahora, los tóxicos, hay parte de ellos que son termorresistentes, como hemos dicho, del pescado, y otros se destruyen por el tratamiento térmico. Y puede ser que se destruyan totalmente o en parte, que veremos algún ejemplo de esto. Sin embargo, hay otros en que no se destruyen, como os digo, y lo que hay que hacer es evitar comer el producto tóxico. La imagen de la izquierda, que era la de la pantalla de presentación, es la cicuta. Y el problema que tiene la cicuta es que las hojitas, bueno, aquí está con flores, pero las hojitas son relativamente parecidas al perejil o al cilantro. Y entonces en épocas muy antiguas pudo haber confusiones. Y a la derecha las setas, de las que también vamos a hablar. Quiere decirse que en el reino vegetal, en el reino mineral y en el reino de los hongos hay compuestos tóxicos. En algunos casos. Bueno, entonces si nos vamos a la historia, el ser humano desde la prehistoria ha conocido los tóxicos en productos que podían ser alimentos o no.
pero observaba y lo que era tóxico no lo utilizaba. Sin embargo, a veces sabían extraer el veneno y lo utilizaban para cazar, como en la imagen de la izquierda que tiene una cerbatana, o en la del centro que están los señores ahí subidos con cerbatanas, para cazar o para luchar contra los enemigos. Esta imagen de la derecha, esa especie de filtro, está hecho de un material tipo esparto, digamos. Se llama sebucán, y eso se conoce en la zona del Caribe, donde hay mandioca o yuca, que hasta hace poco no las veíamos en los mercados, ahora sí lo vemos, y ahí ponían la mandioca triturada. Ese líquido que sale en el barreñito se llama yaré y es tóxico mortal, porque la mandioca o yuca tiene cianuro, no las que comemos. Bueno, entonces ponían en la flecha el liquidito y cazaban animales o cazaban al enemigo. Esto simplemente, de todos los tóxicos que hay, los que he elegido, están a la izquierda por orden alfabético y a la derecha la zona del mundo en la que tenemos el caso de la intoxicación o envenenamiento. No me detengo aquí, vamos a seguir. Bueno, las primeras civilizaciones. Las dos imágenes de la izquierda son de Mesopotamia, una tablilla de arcilla, y en el centro es el código de Hammurabi, que es un código de leyes, y la de la derecha de Egipto. Bueno, en Mesopotamia, o de Mesopotamia, procede el texto médico más antiguo, que es del siglo III del tercer milenio antes de Cristo. Y en él, pues, en la tablilla se habla de sustancias minerales, animales y vegetales, de técnicas y formas farmacéuticas y de vehículo de medicamentos, que son los alimentos. Desde entonces ya se cuenta pues, que el vino, el aceite o la leche podían llevar incorporados productos que eran medicamentos o tóxicos. Pero los asirios conocían el cornezuelo de centeno. El cornezuelo de centeno, del que vamos a volver a hablar después, se llama cornezuelo de centeno a un hongo que es parásito de cereales, fundamentalmente del centeno. Bueno, pues tiene unos alcaloides que causan muchos problemas y los asirios lo conocían. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Machacar los honguitos, lo echaban en los pozos, envenenaban el agua y así pues se cargaban, hablando vulgarmente, a los enemigos. Es que no sé si ahora apoyarme aquí, ¿no? ¿Si es de ahí? Ay. Bueno. ¿Alguna vibración o algo? No sé. Bueno, en Egipto los sacerdotes eran los encargados de los venenos y también sabían la utilidad terapéutica de algunos alimentos, bueno, lo que ellos pensaban, que hay cosas que se han demostrado, pero también utilizaban algunos alimentos como vehículo de medicamentos. En ese caso era la cerveza. La cerveza se consumía, era una cerveza distinta a la de ahora, era mucho más nutritiva, menos alcohólica, y la bebían como vemos en la imagen de la derecha, que a mí me llama mucho la atención porque es una pajita como cuadrada, entonces no sé si por ahí se atascaría y sería difícil tomar la cerveza. Bueno, pues en ella ponían extractos de amapola o de mandrágora y así intoxicaban a los enemigos. Pero en Egipto ya conocían las almendras amargas que comían. Eran almendrucos de albaricoque y de melocotón. Pero sabían que las almendras amargas tienen un compuesto que libera cianuro, que se llama amigdalina y que podía ser mortal. Y utilizaban las almendras amargas para intoxicar. Se cita las almendras amargas en el papiro de Saqqara, donde se dice, me parece que son 70 almendras amargas que intoxicaban a un individuo adulto, y luego en el papiro del Louvre dicen que utilizaban como medio de ejecución el veneno extraído de las almendras amargas. Es de los primeros casos que hay escritos en la historia. Esto es el pueblo hebreo, y del pueblo hebreo vamos a hablar precisamente de la cicuta. Las codornices que encuentran cuando van por el desierto habían comido cicuta, y la cicuta tiene un tóxico que se llama conina que quedaba acumulada en la carne. A las codornices no les pasa nada, pero la carne era tóxica. Y hay un pasaje que describe en la Biblia lo que ocurrió. Es en Números 11 y dice: se alzó un viento enviado por Yahvé que hizo pasar codornices del lado del mar
y las extendió sobre el campamento en una extensión de una jornada de camino a uno y otro lado alrededor del campamento, y a una altura de 2 codos por encima del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar codornices. El que menos reunió 10 modios, es una medida de capacidad romana, y la extendieron alrededor del campamento, y todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban masticando, cuando se encendió la ira de Yahvé contra el pueblo y le hirió con una plaga muy grande. Se morían por la figura. Y dice, se llamó aquel lugar Kilbrot Hatava, porque allí sepultaron a aquella gente golosa. En esto de la Biblia, como en tantos textos antiguos, depende de quién traduce, y esta simplemente para que veáis que aquí en vez de los golosos los llama codiciosos, porque habían capturado todas las codornices para tener comida para más días. Aquí hay un caso que vamos a ver 3 en la historia, que es un manuscrito hebreo de un médico, Asaf ben Berejía, que escribió un sermón deontológico. Luego hablaremos de Hipócrates y de Maimónides. Bueno, y en el sermón decía: tampoco confeccionaréis veneno para ser usado por hombre o mujer para matar con ellos, ni revelaréis cuáles raíces son venenosas, ni las daréis a hombre alguno o haréis mal con ellas. Y nos vamos a Grecia. En Grecia la cicuta era veneno de Estado, claramente. El Estado los controlaba, fue el más utilizado, y así le dieron a Sócrates para que bebiera cicuta y ya sabían lo que le podía pasar. Estamos hablando siglo V, IV a.C. Paralelamente, en esa época más o menos, coetáneo era Hipócrates, el gran médico, cuya medicina se extiende hasta la edad moderna como base en toda Europa, y entonces en su juramento dice: aplicaré mis tratamientos para beneficio de los enfermos según mi capacidad y buen juicio, y me abstendré de hacerles daño o injusticia. A nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno, ni a nadie le sugeriré que lo tome. O sea que él conocía también y ya tenía otra mente y sabía qué podía ocurrir. Pero en Grecia hay un caso muy interesante, que es la intoxicación por mieles. Las abejas, claro, no sufren con libar el néctar de distintas plantas, y hay unas plantas que son los rododendros y las azaleas, que tienen una miel que puede, o sea, que tiene compuestos, la rayanotoxina, que puede intoxicar al ser humano. Y eso ya lo sabían los griegos, y lo sabían varios de ellos. Bueno, entonces, Homero, en el siglo VIII a.C., en la Ilíada, dice, les preparó, Hecamede les preparó una mezcla para beber. Puso primero delante de cada uno de los comensales, que eran 2, delante de los 2 una mesa bella con las patas esmaltadas, bien limada. Luego sobre ella una broncínea cestilla, cebolla como con panaje para la bebida y amarillenta miel, al lado, etcétera, etcétera. Bueno, pues se habla que había mieles más amarillas y mieles muy verdes, y que eran tóxicas. Y hay más textos literarios de Grecia donde se cuenta esta historia. Pero van más allá. Genofonte, en Anábasis, dice, bueno, esto ya son luchas entre los griegos y sus enemigos. Por lo demás, no hubo nada por lo que se sorprendieran, excepto que allí mismo eran muchas las colmenas, y cuantos soldados probaban su miel, todos se volvían locos. Vomitaban, padecían diarrea, y nadie podía tenerse en pie. Los que habían comido poco parecían totalmente borrachos, y los que mucho enloquecidos, algunos incluso moribundos. Los que estaban vivos, pues les clavaban la espada, y después de intoxicarlos con miel, los mataban. Y aquí hay un personaje muy curioso, Mitrídates VI, Mitrídates el Grande, que tenía miedo de que los romanos le envenenaran, y entonces él aprendió toxicología. Estudiaba toxicología y sabía mucho, y buscaba un antídoto, y ese antídoto se llamó el mitridato, con de 30 a 60 ingredientes. Incluía, pues os decía que también los alimentos se incluían en antídotos, incluía vino, miel, canela, azafrán, y él probaba como lo justo como Cleopatra con los esclavos y los prisioneros, pero él también probaba para sí. Y se cuenta que él tomaba todos los días un poquito del antídoto, o si los romanos le iban a intoxicar, a envenenar. Pero él también, como sabía muchas cosas de toxicología,
Él luchaba contra los romanos y entonces en el siglo, estamos hablando del siglo I y II antes de Cristo, entonces él tenía unos aliados que eran turcos y los iban juntos a la guerra. Y entonces en el camino colocaron panales de miel y los soldados llegaron al campamento y se comían esa miel y lo mismo que hemos dicho antes, se intoxicaban y luego los mataban. Bueno, lo comentaré al final, pero hay que tener mucho cuidado con las mieles que se venden por internet y que vienen de sitios lejanos, ¿eh? Bueno, vamos a Roma. Y en Roma, pues el ejemplo clásico es el de la intoxicación del emperador Claudio, del romano Claudio. Pero también conocían las almendras amargas y ellos las utilizaban para intoxicar a los zorros, para cazar zorros. Les intoxicaban y luego ya los capturaban. Y sabían el envenenamiento por hongos. Pero como siempre el ser humano ha buscado antídotos, ellos pensaban que comer salmonetes servía de antídoto ante la intoxicación por hongos. No es verdad. Pero también, igual que en Grecia, el Estado tenía venenos en sus manos y los utilizaba con fines políticos y demás, y había envenenadores oficiales. Y había plebeyos que se dedicaban a intoxicar y a envenenar a la gente. El ejemplo característico es el de Locusta, que hemos comentado antes, y que se considera la primera asesina en serie, o sea que mató a mucha gente. Pero también buscaban antídotos, en este caso no cito la fórmula de uno que es muy característico en el mundo de la farmacia, que es la triaca magna. Pero bueno, pues ¿qué pasó con Claudio? Como le gustaban mucho las setas y los romanos sabían mucho de hongos, había distintas amanitas. La amanita cesárea, ahora veremos la imagen, que es comestible, un excelente comestible, la amanita faloides, que es mortal, y los compuestos tóxicos se llaman amanitinas. Hay intoxicaciones todavía en España por amanita faloides, ¿eh? Entonces, la amanita cesárea es naranja por arriba, la faloides puede ser verdosa, pero esta que es verde, pero eso también es faloides, es casi blanca. ¿Por qué? Porque los pigmentos de la cutícula del hongo se lavan con la lluvia. Entonces, del color verde va a ser blanco. La diferencia está en las láminas. La lámina de la amanita cesárea, las láminas son amarillas y en la faloide son blancas. Entonces se pueden distinguir. Pero hay gente imprudente y repito que sigue habiendo intoxicaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues darle a Claudio, yo recuerdo que hubo una serie en televisión hace unos años y ponían toda esta historia, ¿no? Le dieron un plato de hongos donde había manitas faloides, pero por si acaso no era suficiente, se cuenta que Locusta echó más venenos, pero no se acaba ahí la cosa. Resulta que el médico pues le introdujo una pluma en la garganta una pluma de avestruz para que vomitara, pero la pluma estaba envenenada. Y he encontrado una imagen que es que yo me quedaba alucinada, porque es exactamente eso, mirad. Aquí sería la Locusta con los hongos morados, la cara de mala, pero ahí está el otro, y es que está el médico con la pluma. ¿Lo veis? Allá a la izquierda, para que, bueno, vomita de todo, ¿no? Pero la gente es que tiene mucha capacidad para... La gente, no la inteligencia artificial. Bueno, pero hay otro personaje muy famoso que es Aníbal, por eso antes con Gloria nos veíamos con lo del anillo y los venenos, ¿no? Bueno, pues él también le pasaba que no quería caer en manos de los romanos y entonces tenía una obsesión, y también, como Mitridates, pues estudió toxicología y conocía los venenos. Y al final se suicidó porque en el anillo llevaba el veneno, que era una sal de arsénico. Pero también envenenó a los enemigos. Y en este caso, pues lo que hizo, dice, simuló la vida del campamento donde se alojaban sus huestes, dejando en él varios odres de vino en los que había puesto mandrágora, que es tóxica de necesidad. Cuando los bárbaros capturaron el campamento abandonado y bebieron del vino, cayeron en intenso sopor que aprovecharon las tropas de Aníbal para en aquella noche degollar a todos los rebeldes. O sea que lo de los soldados con alimentos, toda la historia, porque vamos a llegar a la guerra de la independencia y algo parecido. Bueno, en la Edad Media se estudian, y os cuento un par de casos. Hay en el mundo islámico, Abenzoar, que es muy famoso, pues en su libro de la dieta, Medicación y Dieta, dice: comer avellanas y nueces con higos
es un antídoto contra los venenos poco potentes, pero tomar ajos es aún más efectivo. O sea, los ajos y la cebolla en todo el Mediterráneo siempre se han considerado alimentos muy especiales, incluso para prevenir problemas de salud. Maimónides es un judío que nace en Córdoba, que es un personaje que a mí me apasiona por la vida que llevó, por todo lo que sabía, todo lo que hizo. Y él tiene un documento, un libro que es Tratado de Venenos, pero tiene un juramento. Igual que Hipócrates tenía su juramento, Maimónides tiene un juramento en el que defiende las mismas ideas que decía Hipócrates, de buscar no hacer daño. Dice, para alguien que tomó una comida que contuviese veneno o que se sospechara que lo tuviese, se aconseja primero vomitar la comida bebiendo agua caliente hervida con anetum mezclada con mucho aceite. Las sustancias aceitosas como la leche y el engorde, que sería como un tocino, neutralizan el efecto dañoso del veneno y actúan como una barrera protectora entre el veneno y los tejidos. O sea que lo mismo que Hipócrates, ellos van cuidando la salud y vencer a los venenos. Y este señor lo cito porque estamos hablando ya del occidente cristiano de Pietro D'Abano, un tratado de venenos, y entonces presenta 76 sustancias tóxicas de distintos orígenes. El libro es muy curioso, pero veréis lo que os voy a contar ahora. Sobre las espinas de adelfa. Aquel a quien se le hayan dado espinas de adelfa, o quien haya comido asado, cocinado en espetones hechos de adelfa, o quien haya dormido bajo la sombra de una adelfa, padecerá sofocación, desconcierto y le rugirán las tripas. Espetones hechos con las ramas de adelfa. Nos quedamos con esto. Y este es el cornezuelo de centeno. Durante la Edad Media pues hay una intoxicación muy grave en muchas zonas, pero sigue habiendo intoxicaciones por cornezuelo. Hablamos del centeno, pero el hongo afecta a más cereales. El término de cornezuelo deriva del francés, es una forma de cuernecillo y, como digo, contamina el centeno. Es lo que hacían los asirios, pero en Grecia también lo conocían. Y había unas ceremonias que se llaman los misterios de Eleusis, que eran en honor de la diosa Demeter y de Perséfone. Demeter es la diosa de la agricultura, y entonces entre el segundo milenio antes de Cristo y el siglo V de nuestra era había unas peregrinaciones desde Atenas hasta Eleusis, donde esa peregrinación iban los griegos o quien hablara griego, solo la podían hacer una vez en la vida, y bebían una bebida, una pócima que se llama quiqueón, que era una bebida con agua y cebada que podía llevar menta, tomillo, pero sabían que esa cebada con el cornezuelo producía alucinaciones, y entonces se alucinaban porque buscaban eso, y era una bebida que hace unos años también en un curso que dimos a unos alumnos de hacer presentaciones en internet, meto el paréntesis, pues un alumno que no pudo venir de Londres el primer día porque le habían olido los perros de la droga, pues entonces, pero él no tenía nada, pero debía haber fumado todo lo que hubiera querido, y entonces llegó tarde, y entonces él quería hacer un trabajo de la marihuana. Este chico era de geografía e historia, era otro de sociales o políticas, y entonces mira, es que claro, me parece muy bien que hagas un trabajo de la marihuana, pero claro, estamos en farmacia y tienes que contemplar el aspecto de los componentes y qué es lo que produce las sensaciones que se tienen. Yo muy suave. Digo, mira, se me ha ocurrido, estaba yo con el quiqueón este, y lo había visto por internet, que lo vendían por internet, hace unos años, no sé, 8 años. Digo, ¿por qué no haces un trabajo de enteógenos? ¿Enteógenos? Sí, todas esas sustancias que te ponen una mente un poco especial y tal. Bordó el trabajo el tío, bordó el trabajo, o sea que el chico era listo. Y entonces vio el quiqueón, él lo vio por las redes, o sea, aunque no por las redes, por internet, y yo dije, madre mía, este igual le encarga quiqueón y se le dedica a tomar quiqueón, pero bueno, que se sigue produciendo. Pero ya llegamos a la Edad Media, a partir del siglo X más o menos. Se elaboraba mucho pan de centeno, sobre todo la gente pobre comía el pan negro y producía, lo que os digo, el pan de los pobres, y producía una intoxicación que se conoce como fuego de San Antonio, infierno, mal de los ardientes.
Bueno, pues estamos hablando de inicios del siglo X, a mediados, cuando se conoce la primera intoxicación. Los compuestos son alcaloides ergóticos, derivado del ergot, que es el hongo. Y hay muchos compuestos de estos, hay del orden de 50 compuestos. Y la intoxicación es de dos tipos, hay dos tipos de ergotismo. El convulsivo, que produce delirios, alucinaciones y espasmos musculares, y el gangrenoso, que afecta a los miembros, pero es que cuentan que de la propia gangrena se les caían las piernas. O sea que era una cosa horrorosa. Y, como os digo, en París en el 945 parece que fue la primera epidemia, y luego en el siglo XXI sigue habiendo intoxicaciones. O sea que hay que tener mucho cuidado. Se cuenta también que algunos de los fenómenos de las brujas, de actos de brujería, se debían a intoxicación por conezuelo de centeno. O sea, se describe, vamos, en la bibliografía, y en bibliografía científica dicen que las brujas de Salem estaban intoxicadas por cornezuelo de centeno. Pero este cornezuelo de centeno, este fuego de San Antonio, está representado en varias obras de arte. Estas son las Tentaciones de San Antonio del Bosco, del siglo XV, y en la parte del panel central, allá a la izquierda, en lo que está en rojito, a la izquierda, las megas que tenemos hoy aquí, pues ese hombre tiene una intoxicación por cornezuelo de centeno. Mirad cómo tiene, pues, que la pierna ya ha desaparecido. Este es de Bruegel el Viejo, que también lo mismo. Ahí, ¿veis que hay uno que va con muletas en el círculo rojo? Pues es por cornezuelo de centeno. Es el combate entre don Carnal y doña Cuaresma. Bueno, entonces, ¿qué hacían los enfermos? Pues recurrían sobre todo a los religiosos de la orden de los antonianos, iban a los hospitales y a los monasterios buscando la curación. Y el lugar más visitado era el sepulcro de San Antonio, y peregrinaban también a Compostela, buscando en monasterios y hospitales, y como había monasterios que eran hospitalarios, como os digo, sobre todo los antonianos, pues entonces allí les cuidaban. Y entonces, si los enfermos, los intoxicados, no estaban muy graves, al atenderlos en el monasterio les daban pan blanco en vez de pan negro, y se curaban. Claro, si ya el trastorno era muy grave, ya no había solución. Y también les daban el vino del santo, el vino de San Antonio, que era santo, y también les ayudaba a curarse. Pero más imágenes. Estos son canecillos de la iglesia de Javier Latre en Huesca, que es un demonio devorando un pie, de uno intoxicado por el cornezuelo, por el fuego San Antonio, porque era la sensación que les quemaba y el demonio se les comía los pies. Y este otro es un pie que es como un esbroto, es otro canecillo de una iglesia en Iguacel, en Huesca, y es la pierna, y este se supone que es que ha mandado construir o tallar ese esboto porque se curaría. Entonces ya nos vamos a la guerra de la independencia. La Delfa, que veíamos en Pietro d'Avaro, pues es el mismo caso, y también es para matar a los franceses, en este caso, para matar enemigos. Entonces se dice que en la zona de Ronda, en Málaga, pues estaban los franceses y los lugareños les ofrecieron una cena, con tal intención. Y entonces los hombres fueron a cazar, las mujeres fueron a por adelfas, quitaron las hojas, dejaron la rama lisa, y en la rama prepararon el espeto con la caza. Lo mismito que decía Pietro d'Avaro, que es que a mí me alucina, ¿no? Como en aquella época, sin saber, ya le buscaban los porqués a las cosas. Entonces a la Maya le debieron poner una adelfa muy potente, porque a la mañana siguiente la mayor parte estaban intoxicados, cuando menos, y muchos de ellos muertos. También por la zona de Cataluña hay una cosa parecida. Y nos vamos al siglo XXI. Y hemos visto antes el Sebucán, con el tema de la mandioca. Y en el año 17, más o menos, hubo intoxicaciones muy graves con fallecimiento de personas, hubo problemas por falta de alimentos. Entonces la mandioca o yuca, que es una raíz, hay de dos variedades, la yuca amarga o la yuca dulce. Y los compuestos tóxicos son igual que los de la almendra, son glucósidos que liberan cianuro. Cuando las mandiocas se comercializan actualmente son de la mandioca dulce,
tienen algo de cianuro, poquito, pero como siempre hay un tratamiento culinario, ese cianuro se libera y desaparece por la cocción o por un tratamiento térmico de cocina. Pero, como os digo, en el año 2017 la gente no tenía que comer y la gente del campo encontraba yuca amarga, y entre que la amarga tiene mucho tóxico y a lo mejor no la detoxificaban bien, hubo fallecimientos y salió en la prensa. De esto hice un trabajo una alumna mía que era venezolana, y ella es la que me dio la idea de investigar por ahí. Hice un trabajo magnífico y salía en prensa, y hubo luego normativa respecto al tipo de mandioca que la gente podía consumir. Y vamos a pasar un poquito a comentar algunas consideraciones actuales sobre estos tóxicos. Esta es una miniatura persa que es la recolección de la almendra, que me pareció muy bonita. De una manera sintética, porque este tema lo tengo escrito y más desarrollado, empezamos. Las almendras amargas tienen el glucósido que libera cianuro, que se llama amigdalina. Bueno, pues una cosa que es muy interesante es que produce intoxicación crónica y aguda. Están descritas en la bibliografía el fallecimiento de 2 niños, de la bibliografía consultada hasta ahora, 2 niños que se murieron por el típico atracón de almendras amargas. Yo recuerdo de pequeña haber cascado los almendrucos de los albaricoques, y algunas es que no nos gustaban, las tirábamos porque sabían muy amargas, pero a los niños les debieron gustar y se murieron por el consumo de almendras amargas. Pero muchos de estos compuestos en la actualidad se investiga si pueden tener una utilidad terapéutica, y con la amigdalina se está utilizando para buscar medicamentos contra el cáncer. Bueno, requieren mucho más estudios. Luego leí una cosa en Zaragoza que decía que había como fórmulas de esta gente que es medio naturista, pero que hay que tener mucho cuidado, y le ponían el cianuro, y entonces si se pasaban de la formulita pues había intoxicaciones. Las samanitas faloides. El compuesto de las samanitinas, aquí no hay nada buscado de medicamentos. Insisto que hay una mortalidad del orden del 5 al 10% de personas por amanita faloides en la actualidad, y resisten al calor. Son termorresistentes y son muy problemáticas. La intoxicación cursa en 3 etapas, que ese es el problema. Lo que pasa es que ahora ya se sabe y lo tratan enseguida cuando hay un problema de intoxicación por faloides, si saben que han comido amanita faloides. Primero da trastornos digestivos, y entonces la gente tiene diarrea, cólicos, vómitos, tal. Luego se pasa, y es lo que se llama la etapa de calma aparente. Y al tercer lugar, la tercera etapa, ya es que el hígado está destrozado. Entonces ahora se cuida mucho desde muy al principio buscar cosas que protejan al hígado y saber que ha sido intoxicación por faloides. El tema de la cicuta pues provoca la muerte por asfixia, pero a mediados del siglo pasado, aquí en España, hubo intoxicaciones, no por cicuta exactamente, pero algunas plantas parecidas, de la gente que cazaba. Y entonces había piezas de caza que tenían tóxicos que se manifiestan de una manera parecida, pero producen una cosa que se llama rabdomiólisis, que afecta al sistema muscular. Hubo intoxicaciones y está descrito en bibliografía. El cornezuelo de centeno. Con el cornezuelo de centeno también se han hecho medicamentos, pero esto desde hace mucho tiempo. Y se han utilizado para jaquecas desde hace mucho tiempo. El tema de las mieles. Las mieles, la intoxicación no suele ser mortal, porque cuando los soldados griegos buscaban matar a los enemigos, les mataban porque estaban intoxicados y les clavaban la espada, como os decía, ¿no? Pero fijaros, bueno, no suele ser mortal y dura 24 horas. Entre los años 2004 y 2019, más de 600 intoxicados. No en España, en Europa. Hay que tener mucho cuidado porque hay mieles que se venden por internet. En la zona de Turquía hay muchos rododendros y de estos que las abejas liban, y las mieles son tóxicas, o en países de Asia. Y los venden por internet, y la gente, como, bueno, pues a lo mejor piensa que es diferente, que es más rica, que es más barata, pues se arriesga. La mandioca o yuca, pues intoxicación aguda y crónica, aquí no hay ningún estudio. No es lo mismo, porque los compuestos de la mandioca no son como el de la almendra amarga. La almendra amarga es amigdalina, y los otros son distintos, y ahí no hay estudios. De la almendra amarga hay mucho. Y luego lo de las adelfas, bueno, aunque
puede no ser mortal, pero la muerte se puede producir entre 12 y 24 horas por parada cardíaca. La AESA, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en Europa en general, se están estudiando mucho estos compuestos y entonces existen normas. Fundamentalmente, lo que hay hasta hace a lo mejor un año, que ya no he vuelto a revisar más, se estudian los huesos de los albaricoques, los que tienen glucósidos cianogenéticos, la amigdalina, mieles compradas, lo que os digo, a través de internet, se está poniendo coto a que se vendan estas cosas así, y los alcaloides de comezuelo en alimentos y piensos, que ese es otro problema, ¿no? Y hay reglamentos, hay diversos reglamentos en Europa respecto a estos productos y a estas intoxicaciones. Bueno, esto es una imagen de una botica que me gustó, que es del Valle de Aosta, y nos lleva a ir hablando de conclusiones. Desde principios de los tiempos, el ser humano ha utilizado diferentes productos, vegetales, animales y minerales, como alimento o veneno, lo que se ha mantenido hasta nuestros días. En los productos alimenticios, especialmente en los vegetales, se pueden encontrar toxinas naturales que han dado origen a intoxicaciones accidentales o criminales a lo largo de la historia. Hoy en día se conoce cuáles son los compuestos responsables y existen trabajos de investigación encaminados a conocer la posible utilidad de algunos de estos compuestos por su actividad terapéutica. Con el fin de promover la seguridad alimentaria, los organismos internacionales incluyen entre sus investigaciones el estudio de tóxicos naturales y establecen normas al respecto. Ahora mismo no me acuerdo el año, pero en el Boletín Oficial del Estado salieron una lista de plantas que no son buenas consumirlas porque causan intoxicación. Y una de las plantas con las que se tiene ahora bastante cuidado es con el tema de las almortas. Insisto, comer almortas de vez en cuando está fenomenal y nadie se da el atracón de almortas. Pero surgió un problema y es que había harina de almortas para alimentación animal en algunos supermercados aquí en Madrid y la gente las compraba para consumirlas. Y no son los cuidados los mismos en la harina de almortas de consumo humano que la que es para alimentación animal. Para eso era mejor irse a La Mancha, a un sitio donde te vendían una buena harina de almortas. El papel del consumidor es digno de tener en cuenta, ya que debe prestar atención a los vegetales y hongos silvestres con el fin de consumir los que estén bien clasificados y así hacerlo con seguridad. Y otro inciso. Yo hice la tesis sobre setas comestibles y en la Sociedad Micológica de Madrid, que yo era de la sociedad, salíamos al campo todos los fines de semana, todos los domingos, y luego los lunes en el Jardín Botánico, que era la sede en ese momento, pues la gente que iba al campo llevaba setas. Y llegó un padre con un niño y como en las películas. El padre extendió sobre la mesa donde estaban los que clasificaban las setas, todas comestibles. Y el niño, papá, mis setas. Y el papá, niño, cállate, yo solo vi. Extendió el niño las setas porque los que clasificaban sabían los problemas que podía haber y había entolomas, otro tipo de seta que es mortal por de necesidad. O sea que la gente, bueno, pues tiene que aprender, que es lo que estamos diciendo. Y luego otra cosa muy importante que hay que recordar es que algo definido como natural no siempre es seguro. La cicuta es muy natural, pero claro, si te comes en vez de perejil cicuta, pues ahí va. Y ya acabo con dos frases. El juramento hipocrático, pues es una preciosidad. Y tiene la frase, dos he puesto, antes citábamos una: no me avendré a pretensiones que afecten a la administración de venenos, ni persuadiré a persona alguna con sugestiones de esa especie. Y a nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno, ni a nadie le sugeriré que lo tome. Y uno de mis personajes favoritos, como ya os he dicho, Maimónides. Esta es una estatua que está en Córdoba y que además le han puesto guapo y todo al Maimónides. Bueno, pues en su juramento he elegido una frase que no tiene nada que ver con los venenos, pero que me parece preciosa. Todopoderoso, no dejes despertar en mí el pensamiento de que ya sé lo suficiente, sino dame fuerza, tiempo y voluntad para ensanchar siempre mis conocimientos y adquirir otros nuevos. En definitiva, es lo que estamos haciendo en estas sesiones que tenemos, que aprendemos todo, vosotros porque yo os cuento cosas y vosotros me contáis a mí, como hemos dicho lo del anillito. Y esto es todo, muchas gracias.
Sí, yo quería hacerte una consulta. Has hablado de los tóxicos del mundo vegetal. Quería preguntarte, en la actualidad, pensando mucho en el Clostridium botulinum y la toxina que produce la botulina, ¿cuál es el nivel de toxicidad actual sobre de flora microbiana o flora bacteriana? Si tienes una referencia de toxinas o tóxicos que producen los alimentos. Pues no te puedo decir. No te puedo decir. Porque eso, o sea, tú me estás hablando de microorganismos, es lo mismo que las microalgas, que depende, ahí también depende mucho la dosis, como decía Paracelso. Y luego, claro, es que el tema del Clostridium botulinum, pues quizás ahora hay menos problemas que había unos años atrás, porque se cuidan mucho los alimentos, pero ya no son solo los productos en conserva, sino que hay otros alimentos, por ejemplo, me parece que son los ajos, los que a veces se han podido encontrar Clostridium botulinum. Pero yo creo que ahora todo eso está muy controlado, ¿eh? Pero te insisto, yo la cantidad exactamente no la sé. Es lo mismo las microalgas, que bueno, pues yo sé de casos de gente conocida que con mejillones han tenido problemas de microalgas, hace años, muchos años, cuando no se sabía tanto y no se controlaba la producción de mejillones como se hace ahora. Yo eso no lo sé, la microbiología no he buscado por ahí. ¿De qué productos actuales debemos tener cuidado? Quiero decir, por ejemplo, el presentador este de la ruleta de la suerte, ese de Antena 3, que estuvo, pero gravísimo, porque comía, no sé si era bonito o atún, durante bastante tiempo, y como debe tener mercurio, se le acumuló, pero gravísimo. ¿Es así o no? Bueno, pues no lo sé, el caso de este chico, lo que le pasó. Sí, algo de eso fue, sí. Pero para intoxicarse con mercurio los pescados... Sí, debía de comer, claro. Era forofo. Bueno, entonces, sí, los pescados, cuanto más grandes, más mercurio tienen. Y ese mercurio, pues en los pescados grasos también hay más cantidad. Ahora, es que es como todo. Los ahumados también tienen compuestos tóxicos, pero es que lo que hay que hacer es comer de todo y no atracarse de algo. Pero ya te digo que para que se intoxicara por mercurio, de ahí algo pasaba o él tenía algún problema fisiológico que le afectó de esa manera. Ahora, hace unos años en el Ateneo, pues se habló un día de los pescados, ¿no? Y entonces uno de los ponentes era del ayuntamiento, y que le conozco yo, vaya, y había otra compañera de él en la sala, y se habló del tema de la acumulación de mercurio, entre otras cosas, ¿no? Y luego lo de las cabezas de las gambas y todas esas cosas. Bueno, entonces, a mí lo que me parece que no es de recibo es que se hagan recomendaciones, con todos los respetos, recomendaciones de unos valores máximos de mercurio, de ingesta de mercurio, por ejemplo, puesto que es el caso que tratamos, cuando el estudio se hace como se hizo en Estados Unidos, donde no comen pescado. Entonces, estudie usted la zona del Mediterráneo, aunque los pescados vengan de donde vengan, pero bueno, estamos hablando de bonito del norte, de atún del sur. Y entonces, haga el estudio ahí a ver la gente que está sana, cuánto come de pescado, hasta qué punto le afecta. Pero claro, si tú quieres establecer un patrón para Europa en función de lo que comen los de Estados Unidos, pues no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, a mí, y esto ya también hace unos años, quiero decir que yo creo que todo va avanzando, igual que se hacen mejor las conservas y se crían mejor los mejillones o las almejas para evitar mareas rojas, todo va avanzando. Pero el tema de que se intoxicara de mercurio así, no sé, quiero hacer un chiste, que le echarían un poquito de mercurio, no sé. A mí eso me parece complicado. Pero bueno, no pasa nada. Dime. Es que el mercurio es una neurotoxina. ¿Una? Neurotoxina, el mercurio. Entonces afecta directamente al cerebro. Entonces el problema es que el mercurio, depende en qué forma química esté, es tóxico o no. Es decir, que como nosotros nos tragamos una bolita de mercurio del termómetro que usamos clínico, la excretamos, no hay problema. Pero en los pescados, sobre todo en los escualos, el pez sierra, el tiburón,
los marrajos que tanto se consumen en Andalucía, se metila el mercurio. Y la sustancia tóxica, el veneno, es el metilmercurio, no es el mercurio. Sí, es el metilmercurio, sí. Entonces, por ejemplo, hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que niños inferiores a 10 años no deben comer ningún tipo de pescado escualos que tengan mercurio, porque se acumula, es acumulativo en el cerebro. Y de hecho, en la literatura, el sombrerero loco, ¿os acordáis del personaje famoso de Alicia a través del espejo? ¿Por qué es el sombrerero loco? Porque utilizaban compuestos mercuriales para tratar los fieltros de los sombreros. Entonces la intoxicación por mercurio viene ahí sobre todo en el vapor, cuando se inhala por vapor y cuando se metila en los alimentos. Ese es el problema, y la dosis. Entonces, sí, muchas veces no es el metal en sí mismo, pasa con claro, que son formas químicas que no son muy tóxicas. Pero yo, honradamente, no sé hasta dónde se han hecho suficientes estudios como para alarmar excesivamente a la población con el tema de los niños. Pero insisto, si es que no es... Que le puede producir un problema por acumulación, es lo mismo que puede haber plaguicidas o que puede haber un montón de cosas. Pero lo que hay que insistir, y yo lo que quiero insistir siempre, es que la alimentación sea variada. O sea, que no estés todo el día con el pescado azul, bueno, pues eso, como es el emperador, y estos también son... Claro, pero bueno, si lo tomas de vez en cuando es muy agradable. Lo que digo de los ahumados, nadie está todo el día comiendo ahumados. Entonces, que insisto, que yo no lo sé, hasta dónde los estudios en niños ver la cantidad de mercurio que podían tener acumulada, porque no les analizan el cerebro. ¿Entiendes? O sea que son cosas teóricas. Sí, suposiciones. No lo sé. La recomendación parece que es que personas adultas comer este tipo de peces una vez al mes. Vamos, yo tomo aquí. Y en niños nunca, cuando son menores de 10 años, porque al ser una neurotoxina afecta al desarrollo cerebral de los niños. El mercurio en el cuerpo se une al azufre de las proteínas. De las enzimas se une. Ahí afecta el daño a partir de la enfermedad. Pero en cambio, en forma de vapor es muy tóxico, en forma líquida no pasa nada. Yo hice la tesis doctoral en la mina de Almadén, bajé hasta las profundidades, aspirábamos mercurio a tope, nos bañábamos en balsas de mercurio, pero una barbaridad, porque en aquel momento, cuando yo tenía 25 años, se desconocía el efecto del mercurio en el cuerpo humano. Pero hoy sí se sabe. Sí. Es el metilmercurio del pescado. Claro, sí. Insisto, pero desconozco, o sea que estoy hablando un poco por boca de ganso. Pero si los estudios los han hecho en Estados Unidos, donde no comen pescado, pues les parece que cualquier cosita de pescado que comen ya van a intoxicarse de mercurio. Vamos, no lo sé. Pero vamos, quiero decirte, con las embarazadas también, que no tomen pescados azules, pero bueno, una vez al mes, pues entonces no tomaríamos pescado. Qué bueno, las sardinas. Pero creo que hay mucha, cada vez más, actualmente se conoce más el efecto de los tóxicos. Hay un libro muy importante para mí, que es de Nicolás Oler, un catedrático de Granada, una persona muy cualificada por su preparación y por todas las intervenciones y estudios que se han hecho a nivel mundial, que le llama Libérate de los tóxicos. Es un libro importante de leerlo porque habla de todos los tóxicos posibles que nuestro organismo puede y tiene. Y habla mucho, y es importante, el efecto no solo del mercurio, porque desgraciadamente la ciencia o las autoridades que definen hasta qué nivel un elemento es tóxico, ¿no?, lo hacen individualmente, y ellos, los científicos, están reclamando que sea el efecto cóctel. Bueno, sí, tenemos mercurio, tenemos plomo, es decir, son muchos los elementos tóxicos que sí que intervienen de una manera muy eficaz, y los llaman disruptores endocrinos, ¿no? Sí, hay algunos que sí que son. Que es lo que más está alterando. Algunos son disruptores, otros y aparte no. Sí. Aportan muchos datos, pero basados en estudios científicos y en hechos reales. Entonces pienso que sí, creo que hay una evidencia científica donde se está demostrando que los tóxicos, estos son estudios, efectivamente están dentro de ese proceso de alimentación pues en todo el planeta, diría, ¿no? Es decir, ya no es igual el mundo occidental seguramente mal,
creo que está teniendo una importancia notable en el mundo de la alimentación y como disruptores en los procesos hormonales. Sí, disruptores endocrinos hay no solo, bueno, un montón de compuestos, indudablemente, incluso por ejemplo en la soja. Pero que una cosa que a mí me parece que es muy importante es que está muy bien prestar atención a todo esto, pero que a nivel de los alimentos, otro ejemplo serían los aditivos, ¿no? Y tantos otros productos. Entonces la Unión Europea está buscando un poco eso que dices tú, ¿no? El sumar. Y que a veces cuando se dice que un aditivo se puede consumir, se tiene en cuenta no en un único producto, sino en todos los productos, y muchos, y con los tóxicos igual, ¿no? Entonces se está trabajando mucho en esa línea, pero yo vuelvo a insistir, hay que comer todo, porque además si comemos de todo, cada vez también se está estudiando más todo el tema de los compuestos bioactivos. Los compuestos bioactivos, que son esos que están en muy pequeña proporción en los distintos alimentos, por ejemplo, compuestos fenólicos que hay en casi todos los vegetales, que te van ayudando al organismo, y eso antes no se sabía, se hablaba de nutrientes y ya está. Y ahora se sabe que todos esos compuestos bioactivos previenen muchos de estos problemas, porque hacen que el organismo funcione mejor. Luego, otro tema con los metales pesados, por ejemplo, es qué metal pesado digamos, en una enzima se sitúa en el sitio donde se va a poner, por ejemplo, el cadmio, hablando muy coloquialmente, y entonces, por ejemplo, pues los temas que hay de estudios de zinc y todas esas cosas que de alguna manera protegen el organismo frente a estas intoxicaciones. A mí es que lo del mercurio, aunque no he profundizado ni muchísimo menos, pero me parece que a veces los estudios, cuando se empezó a hablar de todo eso, de comer tan poco pescado, no eran en Europa. No eran en países donde se consume tanto pescado. Yo no he visto, no he visto trabajos en esa línea. Entonces, claro, pues comer, sí, lo que digo, pues un pescado azul, las sardinas, ese tipo de cosas, pero una vez al mes. A mí es que me parece que perdemos muchísimo de ácidos grasos insaturados, que son también muy buenos para el desarrollo del cerebro. Pero la sardina no es un escualo, ¿no? ¿Perdón? La sardina no es un escualo. No, por eso digo que... Se refiere a escualos. No, sí, ya lo sé, pero digo por eso. Si no podemos comer eso, pues comamos sardinas, que están muy ricas. Claro, que lo digo en ese sentido, de que hay más pescados azules para comer, que no son... Y también depende del contenido en selenio que tenga la carne del pescado. Entonces, si tiene mucho selenio, el selenio se une al mercurio y te evita la intoxicación. O sea, no solamente, también, eso también... Lo que estábamos comentando, que unos metales sustituyen a otros, metales o otros compuestos. Sí, te decía, es que hay una... Es que tú comentas esto, pero el consumidor es... El problema es que consumidores tenemos. Por ejemplo, la última alerta que dio la Organización Mundial de la Salud en referencia al consumo de edulcorantes, los sustitutos del azúcar. Estamos hablando de la sacarina, los ciclamatos, el aspartamo y demás. Y alertó, porque claro, el individuo, la persona, el consumidor, lo que está haciendo es que utiliza el edulcorante por aquello de que no tiene calorías en unas cantidades en exceso. Y eso es perjudicial. Eso es lo que el consumidor debe de saber. Y alertó, no es que fuera un tóxico siempre y cuando se consuma en las cantidades adecuadas. Claro, a eso vamos. Pero claro, si un señor se toma 4 cafés, o no sé, y la sacarina o el aspartamo, todos los edulcorantes sintéticos, lo utiliza como norma y se ve con no sé cuántas Coca-Colas y no sé cuántas cosas más, pues está metiendo al cuerpo una cantidad de partes por millón de estas sustancias que se hace, pues efectivamente, perjudicar notablemente el estado. Lo que decía para la dosis, que lo que hace es la dosis, no decía para hacer. El tema de los edulcorantes tiene mucha razón, que la gente, bueno, en eso como en todo, pues sí, en vez de una gotita, que aparte yo, por ejemplo, la sacarina, que me parece que sabe fatal, pero bueno, se echa más. Ahora, también, insisto, tú dices que hay estudios serios y está muy bien, pero cuando se planteó la primera vez el problema de la sacarina y el azúcar fue una campaña económica. Sí, claro. Que es que también esas cosas a veces... Sí, bueno, de hecho la sacarina fue la primera edulcorante que salió. Claro. Y ahora se entiende el tema de la diabetes tipo 2, es una forma de combatir aparte otros elementos, ¿no? Sí. Pero bueno, un producto estrella, ¿no? Claro. Evitaba otras cosas. Claro, ahora pues también el esterióxido se está usando y la sucralosa y eso, ¿no? Y luego otra cuestión, si es que, bueno, yo con esto si queréis seguimos ahí. Otra cosa es el tema de los polialcoholes como edulcorantes, que hay algunos de ellos, el sorbitol, el maltodextriol,
los echan a caramelos y a cosas de esas y causan colitis a algunas personas, o sea que no se puede abusar tampoco de eso, aunque sean compuestos naturales, si es que es un mundo esto. Sí, sí. Pero por eso cuando hablabas de la alimentación, yo pienso que, a ver, hay que comer de todo, pero sobre todo alimento natural, porque aquí la clave está en el producto procesado y los ultraprocesados. Si nosotros leemos las etiquetas, hoy día la lista, en el código alimentario, todos los aditivos alimentarios bien clasificados, veremos la cantidad de cosas que nos ponen los alimentos. Sí, si hablamos de grasas, pues no hablemos la grasa trans y demás cosas. Bueno, sí, todo eso también, si es que que se está hablando muchísimo del tema de los ultraprocesados, pero a veces se llaman ultraprocesados o cosas que no son ultraprocesadas, sí, pero bueno, pero también riesgo-beneficio, ¿no? O sea, el tema indudablemente, todo lo que llamamos natural, y que hay que tener cuidado también, está muy bien. Pero la vida ha cambiado mucho, porque el tema del trabajo fuera de casa a veces te lleva a no poder consumir los productos tan frescos. También se habla de los de proximidad y todo eso, que son buenísimos, porque efectivamente están mejor y no han sufrido procesos. Pero que a veces si no tuvieran aditivos o no estuvieran, insisto que se está trabajando mucho en Europa de la cantidad de aditivos total, no de por alimento, pero a lo mejor no habría los alimentos que tenemos. Totalmente de acuerdo. Claro, que ese es el riesgo-beneficio. La tecnología avanzada también. Claro. Pues nada, si queréis, en otro momento seguimos más.